bienvenidos a otro video. En el día de hoy voy a estar contando algo diferente que estuve encontrando en los últimos meses. Ustedes saben que hasta el día de hoy Crepúsculo tiene una base de fans muy fuerte y que la historia no terminó acá. La escritora en varias ocasiones mencionó que puede traer otro libro de este universo, así que los fans constantemente están sacando las teorías más locas sobre lo que podría pasar o sobre la historia que ya conocemos. Me pareció entretenido este video y no quiero decir que estas cosas van a pasar porque no sabemos. Algunas hasta tienen explicación, pero yo sé que les gusta tanto la historia que les quiero traer un video donde se puedan divertir y dejar en los comentarios sus teorías más locas, aunque no tengan tanto sentido o explicación. También pueden comentar algo que les gustaría cambiar de la historia. Básicamente en la sección de comentarios todo es válido, siempre aclarando que son teorías porque no queremos confundir a nadie. Ahora sí, empecemos con el video. La primera teoría que encontré me pareció bastante interesante. Todos sabemos que cuando las personas se convierten en vampiros, por lo general ciertos rasgos de su personalidad que tienen en su vida humana se magnifican e incluso si tuvieron alguna habilidad que los hacía únicos, pueden tener poderes especiales. Por ejemplo, la compasión de Carlyle, la belleza de Rosalie, la habilidad de Bella para protegerse usando su escudo. Pero ¿qué pasaría si también en su transformación también se magnifican sus debilidades? En la historia vemos que a Bella le da impresión la sangre y en una clase se descompone y Edward la acompaña a su casa. Más adelante su embarazo prueba sangre humana porque Renesmee lo necesitaba, dejando a su lado su impresión a la sangre. Así que esta teoría indica que Bella pudo controlarse bastante bien después de su transformación porque la sangre humana no le llamaba tanto la atención como a otros vampiros debido al temor que le tenía antes de morir. Esta teoría también puede extenderse a las debilidades de los vampiros como la melancolía de Edward, la testarudez de Rosalie que mejoró según Edward, o la dificultad que tiene Jasper para controlarse con la sangre humana, ya que él fue un soldado en la guerra cuando era humano y siempre estaba cerca de la muerte y la sangre, lo que seguro lo ha dejado bastante perturbado en su momento. La siguiente teoría habla sobre el control de las emociones durante la transformación vampírica. Se sabe que Carlyle se quedó encerrado todo el tiempo cuando se estaba transformando y lo mismo pasó con Bella. Al principio la morfina le ayudó bastante, pero luego su cuerpo empezó a arder por dentro. Era un calor que iba aumentando poco a poco hasta que su cuerpo era un infierno ardiente. Bella menciona que es un dolor muy fuerte, que supera la mordida de James y todo lo que pasó en su embarazo y parto. En su mente estaba todo claro, pero decidió tener control y no moverse ni hablar para que nadie se preocupe por ella. Está completamente agradecida de que Edward no pudiera ingresar a su mente, porque él jamás va a saber todo lo que sufrió Bella en ese momento. La morfina lo único que logró es que su cuerpo se paralizara, haciéndola prisionera de su propio cuerpo. Cuando Rosalie, tiempo atrás tuvo su transformación, trató de quedarse callada porque sabía que si hablaba, empeoraba la situación. Carlyle, Bella y Rosalie tienen bastante control cuando se trata de sangre, y esta teoría menciona que el control de las emociones durante la transformación tiene mucho que ver sobre el control de uno mismo cuando ya es vampiro. Carlyle tiene el mayor autocontrol después de siglos de práctica, pero lo que extraña es que incluso después de la transformación no mató a ninguna persona, sino que se mantuvo bajo control incluso cuando los humanos estaban cerca de él, algo que es completamente difícil. Lo mismo sucede con Bella después de su transformación, no se escapa de la casa y no mata a su padre. Y Rosalie, por lo que sabemos, solo asesinó humanos cuando se vengó su ex esposo y sus amigos por abusarla, pero después se concentró en su dieta animal porque también aprecia a la vida humana. La tercera teoría habla sobre Leah y su posible futuro, el cual puede ser similar al de Jacob. Leah menciona bastante seguido que Bella es el Sam de Jacob. La relación de Leah y Sam iba bastante bien hasta que él se imprimó en Emily, la prima de Leah. Esto creó mucho sufrimiento y más porque los cambiaformas se comunican telepáticamente. A lo largo de la historia, Jacob se enamoró de Bella, pero en Amanecer nos enteramos que esta atracción e incapacidad para mantenerse alejado de ella se debe a Renesmee, que está todo destinado. Esta teoría menciona que si Sam y Emily tienen un hijo, a Leah podría pasarle lo mismo. No se sabe si Leah puede tener hijos, pero es una pregunta que se repite mucho desde Amanecer. Pero esta teoría se mencionó mucho en Twitter y otras redes sociales. Pero algo que estas teorías olvidan es que Emily y Leah son primas, así que si Emily y Sam tienen un hijo, de alguna manera Leah está relacionada. Algunos fans quisieron dejar de lado esta teoría,
pero otros insisten en que la escritora siempre encuentra una escapatoria para conseguir su objetivo. Meyer podría inventar que realmente no son primas de sangre o algo parecido para seguir a cabo con la historia. ¿Ustedes qué piensan de esto? Recuerden que la impronta no significa que el cambiaformas deba estar con esa persona románticamente sí o sí. Solamente puede ser su protector personal y el improntado puede elegir qué hacer con su vida y el cambiaformas lo debe respetar. Como lo mencioné en otro video, muchos dicen que la impronta existe para expandir y fortalecer la especie, así que esto deja muchas dudas más. Capaz en el futuro tendremos más respuestas o no. Todo depende de que nos traiga la escritora próximamente. La cuarta teoría trata nuevamente de Bella y cómo experimenta a fondo todo lo que vivió cada Cullen. A través de la historia, Bella experimenta cosas muy similares a los demás Cullen, en particular las partes de su vida que llevan a convertirse en vampiros. Algunos de estos son un poco exagerados y las experiencias de Bella no son tan extremas, pero en la opinión de varios fans hay bastantes similitudes. Cuando Carly fue convertido en vampiro, lo mordieron en la muñeca. Casualmente en Crepúsculo, James ataca a Bella y la muerde en el mismo lugar. La siguiente similitud tiene que ver con Esme. Ambas saltan de un acantilado debido a una pérdida. Pueden tener intenciones diferentes, pero se parecen bastante. Sabemos que Edward murió de gripe española y los fans comparan esto con el embarazo de Bella, principalmente porque ambos estaban muy débiles y enfermos en esos momentos. Otra coincidencia es cuando en Crepúsculo Bella casi es atacada por varios hombres en Port Angels y por suerte Edward llegó a tiempo. Los fans comparan esto con el final de Rosalie, donde fue atacada por su esposo borracho y sus amigos, dejándola casi muerta, pero Carly la salvó y la convirtió en vampiro. Sabemos que Emmett fue atacado por un oso y casi muere por esto. Por suerte Rosalie lo encontró y se lo llevó para convertirlo en vampiro. Aquí los fans mencionan que Bella casi fue atacada por Paul, un lobo de la manada. Muchos fans creen que hay bastantes similitudes en esto. En Luna Nueva, Charlie sugiere que Bella tiene que ver a un profesional debido a la gran tristeza que tiene, y enviarla a un hospital seguro era el siguiente paso. Los fanáticos comparan esto con Alice, quien fue enviada a un manicomio a causa de sus visiones. Esas son situaciones diferentes y los hospitales psiquiátricos de hoy en día son muy diferentes a los de esa época. Pero solo para esta teoría los fans siguen el argumento de los trasfondos de salud mental. Y por último sabemos que Jasper luchó con los neófitos en algunas guerras en el sur. Tiempo después, Bella y los Cullen son atacados por neófitos. Jasper nuevamente tiene que luchar contra ellos y todos tienen que enfrentarse a la amenaza que representan estos nuevos vampiros. La siguiente y última teoría explica que en realidad los vampiros de Crepúsculo son hadas, ya que brillan y por lo general algunos viven en el bosque, son hermosos y beben sangre. Algunas hadas también se alimentan de sangre, por si no sabían. Todo depende del universo donde se encuentran. Muchos fans creen que esto tiene sentido. En Amanecer mencionan que los hombres lobo europeos son una raza completamente diferente a la que conocemos. Los hombres lobos reales son del tipo tradicional que se transforman en luna llena, y que los Culets empezaron a usar el término hombres lobo porque todos los demás lo hacían. Así que muchos suponen que los vampiros hicieron lo mismo. Son otra especie diferente, pero adoptaron el nombre vampiros porque son similares. Esto explicaría el por qué brillan, beben sangre y los poderes mágicos que algunos de ellos poseen. Esta teoría puede tener sentido, pero sabemos que los Culets son cambiaformas. Uno de sus ancestros tomó la forma de lobo y se fue pasando a lo largo de los años. Ellos no funcionan como los hombres lobo tradicionales, ya que tienen otra función, pero al fin y al cabo son lobos. También sabemos que la piel de los vampiros es impecable y está texturizada con una sustancia parecida al mármol, mucho más dura y fuerte. Debido a las propiedades cristalinas de sus células, cuando un vampiro se expone a la luz solar, su cuerpo va a brillar como diamante. ¿Les gustaría que haga otro video contando más teorías? Les vuelvo a recordar que este video es puro entretenimiento y no quiere decir que todas estas cosas sean ciertas o vayan a pasar. Los invito a dejar un comentario contando alguna teoría que tengan y puede ser la más loca que tengan. Recuerden suscribirse para no perderse ningún video y hace unos días subí la historia de Alice y Seth, les dejo el link en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.